hermanos, vamos a glorificar el nombre de Dios, esperando que la poderosa palabra nos ministre desde el que habla hasta el que escucha. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Es un nuevo día, ¿verdad? Que su misericordia ha caído sobre nosotros. También, ¿verdad? Bendecimos la vida de los que nos han escuchado a través de estas redes, hermanos, que tienen un buen uso, siempre y cuando le demos buen uso, ¿verdad? Y lo importante es de que se esté escuchando el consejo de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 3, del versículo 6 al 9. Cuando tenga, me confirma con un amén, por favor. Amén. Ok, escúcheme y sígame con su vista, por favor, honrando la palabra del Señor Jesucristo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Amén. En esta mañana, hermanos, dirigido conforme el Espíritu Santo y la misericordia de Dios que ha sido dada para cada uno de nosotros, vamos a tomar este tema y vamos a hablar de quién es el atraso o madurez espiritual. Es una pregunta. Así se va a llamar el título de esta mañana: ¿de quién es el atraso o madurez espiritual? Incline su rostro, vamos a orar. Eterno buen Dios, bendito sea su nombre, oh Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y tu nombre es Jesús de Nazaret. Hay un propósito, Señor, al abrir tu sagrada escritura, Señor, para que sea edificado desde el que habla al que nos escucha, Señor. Sea ayudándonos, Dios mío. Gracias porque usted es el Padre fiel que podemos tener, Señor. Sea usted tomando el control, Señor, de mi mente, de mis emociones, y que sea tu voz conectada, Señor, a mi espíritu, para la gloria tuya, Señor, y que seamos todos edificados con el poder de tu santa escritura, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, para poder retener tu palabra. No solamente queremos ser oidores, sino queremos ser hacedores. Señor, enséñenos a ser, Señor, fieles delante de usted, Señor. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos a aquellos, Señor, que en estos momentos hay lugares que aún no se pueden congregar, Padre, y nos están escuchando por online, Padre. Es un privilegio, Señor, que podamos abrir tu palabra, Señor, y estamos incontables escuchándonos, Señor, al saber de que tú aún no los has desamparado, Señor. Tú eres el Dios Padre, Señor, fiel, que los tienes aún arropados, Señor. Edifica sus vidas, Señor. Enséñanos, Señor, a poder ser obedientes ante ti, Señor, porque tú eres el Dios soberano sobre toda la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Tome su asiento, hermanos. Vamos a aprender algo que nos habla el Espíritu Santo a nuestra vida. En el caminar de Dios, todo es una enseñanza y todo tiene un propósito. Al venir a los pies de Cristo, hermanos, es porque realmente Él tiene misericordia de nosotros. Y por su gracia somos salvos. En el hecho de haber entrado al camino de Dios es porque antes de la fundación del mundo, Él nos había predestinado, ¿verdad? Esa sangre santa, esa sangre limpia de un cordero que llegó a un madero y no abrió su boca y llegó a esa situación de aflicción,
pero Él aguantó todo dolor por causa de usted y por mí. Él nos miró desde antes de la fundación del mundo. Él nos miró muchos años antes del futuro. Él dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esta es mi hija amada en cual yo tengo complacencia. Pero al estar en el camino de Dios, hermanos, todo tiene un propósito. Y el propósito es realmente que el éxito no es algo que llega de repente. El éxito es algo que se construye diariamente. Las vidas fructíferas son el producto de una vida disciplinada. Gente que se va a quedar con este planeta Tierra es gente que no quiere ver más allá. Aquel que venga coronado en gloria, vestido de su majestad, a levantar a su novia como esposo, que Él es nuestro y es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, a veces hoy en día, la humanidad en los estudios, hablando de una manera literal, se preguntan ¿por qué yo no paso de otro grado? Si estoy estudiando una carrera de ingeniería, estoy estudiando un doctorado, estoy estudiando alguna forma de poder ser un cirujano. Yo no paso. ¿Por qué yo no paso? Es muy fácil, porque no es persistente en estudiar, no es persistente en lograr lo que él tiene en un sueño, hablando literalmente de un propósito de prepararse, poder tener un título, poder tener una tesis y poder ser útil aquí en Estados Unidos o donde Dios lo pueda mandar o donde él quiera realmente trabajar. Por eso les dije que el éxito no es algo que llega de repente. Esto realmente, hermanos, en el camino de Dios no es con empujones. Porque a veces nos preguntamos, ¿de quién es el atraso? El atraso no es de Pedro, no es de Juan, no es de Petronila, no es de Julia. El atraso realmente, el atraso espiritual en nuestras vidas y madurez, realmente somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios. Es una iglesia que antes estaba súper desordenada. Cada quien hacía lo que quería, cada quien hacía lo que se le antojaba, cuando realmente el Dios que yo conozco es un Dios de orden. Dios no maleduca a sus hijos. Uno es el que se quiere maleducar en el camino de Dios, pero Dios educa a sus hijos. Entonces aquí el apóstol Pablo, inspirado conforme el Espíritu Santo, porque la gente andaba peleando, que yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, y aquí nadie no es de nadie, todas las almas son de Cristo. Amén. Tenemos que entender esto, que hoy en día la ideología de la mente humana piensan de que yo soy de fulano de tal, piensan de que yo soy de fulano de tal. No, hermanos, aquí todos somos de Dios. Amén. Somos, verdad, somos un pueblo de Dios, comprado con su sangre. Somos un linaje escogido, un real sacerdocio, que fuimos sacados de las tinieblas y puesto en una luz admirable. Pero aquí este grupo de seres vivientes estaban en contiendas. Todos peleaban porque realmente querían, uno ser de Pablo y otro ser de Apolos. Pero aquí el servidor les dice que nadie es de nadie. Y aquí el crecimiento lo da Jesucristo. Aquí, al estar usted sentado en este lugar, que es casa de Dios y puerta del cielo, y aquellos que nos escuchan a través de este video, yo no les voy a dar crecimiento a ustedes. Yo solo soy un colaborador. Yo solo soy un servidor. Yo solo estoy puesto a voluntad. Por eso dijo el apóstol Pablo, yo siervo, esclavo, dice, a voluntad, ¿verdad? Para dar las buenas nuevas a aquellos que realmente no conocen al Cristo de la gloria. Pero el hecho de estar usted aquí, o de toda la humanidad, de estar en una congregación, a veces piensan de que uno les va a dar el crecimiento. Yo no les voy a dar el crecimiento espiritual, porque yo no soy Dios. Yo solo soy un ser humano que fui formado en el vientre de mi madre. Pero realmente el que le va a dar el crecimiento espiritual es el Señor Jesucristo. Y ese es el Espíritu Santo, ¿verdad? De que Él dice que el Espíritu de Dios está dispuesto, pero la carne no. Por eso hoy en día estoy poniendo como título de quién es el atraso o madurez espiritual. No busquemos a fulano, no busquemos a los ministros, no busquemos a los pastores, no busquemos a los diáconos, no busque a su mamá, a su papá, a su primo, al perro, al gato. Mírese usted mismo. Así como dijo el apóstol Pablo recomendando a Timoteo, donde le dijo, ten cuidado de ti mismo, de lo que hablas, de lo que enseñas. A causa de lo que tú enseñas, hablando la palabra de Dios, se van a salvar muchos. Y como se van a salvar muchos, también te vas a salvar tú. Pero él no le dijo, ten cuidado del pastor, ten cuidado de los diáconos, ten cuidado de los ministros, ten cuidado de la sociedad. Él le dijo, ten cuidado de ti mismo.
O sea, le estaba hablando de su interior, ¿verdad? Que tuviera cuidado del viejo hombre que estaba dentro de él. Entonces el apóstol Pablo entendió de que si él quería crecer de una manera, madurar espiritualmente, todo iba a ser conforme él se pusiera a disposición a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Por eso yo quiero ser muy claro, y también a aquellos que me escuchan, yo a usted no le voy a dar un crecimiento espiritual, hermanos. Gamaliel fue un mentor en los pies, ¿verdad? El apóstol Pablo de Gamaliel. Y Pablo fue un mentor, como realmente Timoteo en los pies de Pablo. Realmente aquí el mentor de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Amén. Él es el que gobierna nuestras vidas, el que nos dirige, ¿verdad? Hoy en día yo no entiendo mucha gente que dice, Él es mi Padre espiritual. Mi Padre espiritual no está aquí en la tierra, mi Padre espiritual está en los cielos. Amén. Él es el que guía mi vida, Él es el que me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces tenemos que entender eso. Y a veces muchos se preguntan, ¿dónde está eso? Está en la Biblia, busquen el libro de Mateo. Nadie puede llamar Padre al que está aquí en la tierra, nuestro Padre está en los cielos. O sea, yo no puedo ser Padre espiritual de ustedes. Yo no puedo ser padre espiritual de los drogadictos. Yo no puedo ser padre espiritual de los que Dios va a mandar y los que Dios va a añadir al redil. Yo puedo ser realmente nada más un siervo inútil como poderlo guiar en las escrituras. Aleluya. Es lo único que yo puedo hacer nada más. Amén. Pero no puedo ser sus padres de ellos. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, de que aquí dice la Biblia que en el libro de Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tenemos que entender que todo colaborador y todo servidor de Cristo a voluntad, el crecimiento lo va a dar el Espíritu Santo. Siempre y cuando usted traiga su corazón quebrantado delante de la presencia de Dios y en este momento delante de la palabra de Dios. Porque es inevitable que alguien pueda crecer si no trae su corazón rendido ante Dios. A veces muchos queremos crecimiento. O me va a decir usted que es inevitable ver cómo Dios usa personas. Es inevitable verlo. Uno ve a las personas como Dios los usa. Pero esa persona ha pasado un proceso de crecimiento, ¿verdad? Porque esa persona, en lugar de ponerse a quejar, a llorar delante de la presencia de Dios, solo dice, heme aquí, aquí estoy. Aunque no conozca mi futuro, Señor, pero tú me trajiste con un propósito. Entonces realmente Cristo le va a dar crecimiento, Cristo le va a dar madurez. ¿Por qué? Porque a pesar de que no entiende el proceso, a pesar de que no entiende el desierto, se ha mantenido fiel en creer en el Señor. Entonces esto no es algo que nada más venga uno aquí a la congregación, sentarse, escuchar un sermón, irse para la casa y que todo siga igual. Es realmente creer de que Dios nos va a dar un crecimiento para poder ayudar a otros. Porque esa es la función de Cristo, hermanos. Que nosotros crezcamos en su palabra para poder ayudar a otros. No ayudar realmente cobrando la palabra de Dios. No ayudar realmente llena mi vientre porque necesito gasolina en mi carro para que tú realmente yo pueda ser útil ahí en tu hogar. No, hermanos. Esto es algo gratuito. Amén. Sáquese de la mente que le van a dar dinero por ir a dar la palabra de Dios, hermano. Amén. Esto es gratuito. Amén. Imagínense si Dios nos cobrara el aire, hermanos, que respiramos. Amén. Todos fuéramos deudores. Imagínense si Dios nos cobrara los órganos que nos puso, ¿verdad? El apéndice, el hígado, los riñones, el páncreas. Si nos cobrara, hermanos, todo órgano, fuéramos deudores todo el tiempo. Amén. Pero por gracia, hermanos, realmente somos salvos y todo ha sido depositado y formado por las manos de Dios. Aleluya. Entonces entendemos de que el crecimiento lo va a dar Jesús. Y podemos entender, hermanos, aquí y una de las cosas que hoy en día la humanidad se pregunta, yo no entiendo por qué yo no crezco. Yo no entiendo por qué yo no soy útil en la grey de Dios. Claro que eres útil en la grey de Dios. Las cosas no se dan por casualidad. Dios no trabaja como trabajamos nosotros. Una de las cosas que yo he aprendido del Espíritu Santo es que Él no improvisa. Él sabe lo que hace y lo sabe hacer perfecto. Nosotros podemos improvisar, en decirle a mi hijo, prepárate el audio, prepárense las alabanzas, hermanos, preparen los utensilios. Eso es una improvisión de orden. Pero cuando viene el Espíritu Santo, Él no impresiona. Él sabe lo que hace y Él lo hace a tiempo, hermanos. Porque Él conoce los tiempos. Entonces tenemos que entender, hermanos, de que nos preguntamos, ¿por qué es que yo no crezco? ¿O por qué es de que realmente yo no paso de este nivel?
Porque realmente, hermanos, en el camino de Dios, Dios siempre quiere darnos un nivel conforme el varón perfecto, ¿verdad? Conforme la estatura de Él, nos dando un nivel de madurez y de crecimiento. Por eso tenemos que aferrarnos a las Escrituras. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a estar estudiando y aprendiendo esta palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu. ¿De quién es el atraso o madurez espiritual? Vamos a ver en el libro de Génesis. Yo reconozco que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Y a veces nosotros nos preguntamos, pero si el Señor me lo prometió. O sea, yo puedo decir y quererle decir a Dios, no reclamarle, decirle al Señor, tú lo prometiste. Porque tu boca hablaste palabra verdadera. Y yo creo que tú no eres hijo de hombre para que mientas, ni eres hombre para que te arrepientas. Pero tú quieres cosas cuando tú no caminas. Yo quiero cosas cuando yo no creo. El mundo secular allá afuera dice ver para creer. En las cosas de Dios es creer para ver. El mundo secular dice ayuda. En las cosas de Dios es realmente ayuda al huérfano, a la viuda y a todo aquel que está necesitado. A veces queremos ser beneficiados, pero no queremos ayudar. Entonces Dios nos prueba de muchas maneras, hermanos. Y yo tengo evidencia de eso, no porque alguien me lo contó. Lo he vivido. Y no por vanagloria, porque reconocemos de que a veces decimos nosotros, heme aquí, envíame a mí. Pero cuando vemos el clamor que estos hombres pusieron y la promesa que Dios dio en Génesis 15, capítulo 13, bendito sea tu nombre, Jesús. Alabanza tu gloria, mi Cristo. Génesis capítulo 15, del versículo 13 al 14. Escuchen lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ok. Dios le está dando una palabra a Abraham. Dios le está diciendo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esta fue la palabra que Dios le dio a Abraham. 400 años Abraham va a estar el pueblo oprimido. Va a estar el pueblo en esclavitud, en tierras ajenas. 400 años Abraham. Esta es la voz que sale del Alfa. Esta es la voz que soltó el Todopoderoso, el Príncipe de Paz. Esta es la voz que está dando una forma de poderle anunciar a Abraham cuántos años. 400 le está diciendo. Entonces tenemos que entender de que esa fue la promesa y esa fue realmente una de las cosas que Dios le enfatizó a Abraham. 400 años Abraham. Pero a veces nosotros nos identificamos con ese pueblo. Porque nosotros decimos hoy en día, yo no veo los prodigios del Señor. Yo no veo algo en Dios en mi vida. Yo sí veo que Dios tiene misericordia de tu vida. Yo sí veo que aún hay esperanzas en tu ministerio. Yo sí veo que aún Dios te ama con amor eterno. Yo sí veo de que aún Dios pone el sol para los buenos y los malos. Yo sí veo que Dios de una u otra manera nos está hablando. Yo sí veo de que la soberanía de Dios cae sobre esta tierra que realmente carece de amor. Yo sí veo eso. Pero tal vez tú no ves que realmente necesitas madurar para poder alcanzar a aquellos que no conocen de Cristo. Porque este pueblo fue realmente dada una orden, 400 años. Pero vamos a ir al libro de Éxodo. 400 años fue la palabra que Dios le dio a Abraham. Y en el libro de Éxodo 2:40, en el libro de Éxodo 12:40, bendito sea tu nombre, Jesús. Alabado sea Dios. Éxodo 12:40. Dice:
el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Hermanos, pareciera, y no quiero condenarme ni especular la palabra de Dios, porque Dios dice que ninguna tilde se le puede quitar a la Sagrada Escritura, porque realmente es un anatema. Aquel que traiga, dijo el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, aún venga un ángel del cielo y traiga otra doctrina, es un anatema. En pocas palabras, es un maldito. Y yo no me quiero maldecir por ignorancia, pero miren, hermanos, pareciera, si usted ve que allá le está diciendo el Señor Abraham, va a estar 400 años en esclavitud el pueblo, y después van a salir con brazo fuerte, mío. Pero aquí dice, en el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fue de 430 años. Pareciera como que Dios estuviera contradiciendo, pero Dios no se contradice en su palabra. Dios es un Dios de verdad. Él no adultera ni quita su palabra, porque su palabra es vida y salvación. Pareciera como que Dios estuviera dando allá un mensaje 400 años, y aquí viene y dice de que habitaron en Egipto 430 años. La pregunta es, de este día o de este siglo venidero, ¿de quién es el atraso? ¿De quién es el atraso o madurez espiritual? ¿De Dios o de mí? Somos nosotros. Nosotros como pueblo de Dios no crecemos y no queremos crecer. Pero no vengo como un dedo acusador, como de juez. Vengo de parte del Espíritu Santo de que aún hay esperanza para que usted se levante. No vengo como un dedo de poner juicio sobre la nación. Vengo como una voz, ¿verdad?, de un colaborador, de que tú puedes levantarte y resplandecer en la luz de Dios. Amén. Tú puedes levantarte, hermanos. Porque realmente este pueblo dice de que estuvo 430 años. Hermanos, se puede valer de una forma literal 401 años. Se puede valer eso. Se puede valer decir, bueno, tuvo 401 años. Un año más de lo que no fue dado allá. Fueron 400. Pero por mi atraso espiritual, 401 años voy a salir. Pero hermanos, 30 años. 30 años es mucho tiempo. Entonces yo creo de que ahorita no nos queda como de ver a mi exterior, a mi lado izquierdo, a mi lado derecho. Hay que vernos nosotros mismos. Por eso David dijo, examíname. Por eso a veces muchos decimos que realmente yo no crezco porque el hermano, que por la hermana, que yo no crezco que por mi familia, yo no crezco por mis padres, yo no crezco que por mis hijos, yo no crezco que por el perro, yo no crezco que por mi trabajo. Hermano, excusas. Todo mundo y su servidor somos buenos para poner excusas delante de Dios. ¿Usted cree que estar aquí delante de usted y de Dios no me ha costado? Yo he puesto muchas excusas delante de Dios antes de ser llamado, hermanos. Una de las cosas que yo puse fue mi trabajo primero. Cuando Dios me llamó, lo primero que yo puse fue mi trabajo. Porque, hermanos, estar en un lugar donde usted está bien acomodado, que solamente usa computadora, usted lo que quiere realmente es tener su trabajo, ir a la iglesia, escuchar un sermón, escuchar unas cuantas alabanzas de unos cuantos cantos pentecostales, dignos de entendimiento, como dijo el apóstol Pablo, irme para la casa. Pero no había madurez. Y queremos echarle la culpa al hombre, queremos echarle la culpa al que dirige, queremos echarle la culpa a todo el mundo. Pero el Señor nos ha enseñado que escudriñemos sus escrituras, porque ahí hay salvación. Y apóstol Pablo dijo, yo sembré y Apolo regó, pero el que da el crecimiento es Cristo. Créanme que al salir de este lugar, o usted que me escucha ahí, varón o sierva de Dios, al estar ahí en su silla sentado, no sé qué está haciendo, créanme de que yo no le voy a dar crecimiento a usted. Créanme de que yo no les voy a dar el crecimiento a ustedes. Pero yo conozco uno que sabe realmente educar a sus hijos, formar a sus hijos y realmente mandar a sus hijos. Porque en el camino de Dios, hermanos, Dios te llama por un propósito. El propósito que Dios te llama realmente es prepararte.
Dios no te va a llamar para que seas un espectador, hermanos. Dios no te va a llamar para que tú impresiones a este mundo. Nadie impresiona a nadie. Aquí el único soberano sobre toda la tierra es el Señor Jesucristo. Él es el reverendo. Dios no te va a llamar, hermano, para que tú y yo estemos aquí acomodados. Una de las cosas que yo aprendí de Dios fueron 5 puntos que Dios me enseñó. Una, Dios te llama. Dios te llama y te capacita. Dios no maleduca a sus hijos. Dios educa a sus hijos. Amén. 2, Dios te envía. Dios no está llamando a sus hijos a que se encueven como estaba el apóstol Pablo, estaba Juan, estaba realmente Simón, estaba Judas, que se acomodaron cuando llegó la promesa, cuando dijo que iba a venir el Espíritu Santo sobre de ellos, y estaban aproximadamente 120. Estaban aproximadamente, eso es lo que dice la Biblia, 120 estaban aproximadamente reunidos, pero dice que cuando venga el Espíritu Santo vino con estruendo. Pero al apóstol Pedro le gustó, al apóstol Juan le gustó, al apóstol Judas le gustó, al apóstol Santiago le gustó, al apóstol Andrés le gustó. Se acostumbraron. Pero había uno de los primeros que fue y realmente Dios lo permitió. El primer mártir, Esteban. Porque Dios lo llamó con un propósito. Pero Esteban dijo, oigan, yo escuché que cuando dijo el Espíritu Santo, que cuando venga sobre vosotros, que salgamos a todo lugar, a Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, el primer mártir, que su nombre es Esteban, y él, como dice la Sagrada Escritura, él duerme. Él no está muerto, él duerme. Y él va a ser levantado cuando suena la trompeta. Uno de los primeros privilegiados, aquellos que duermen en estos momentos. Pero Dios nos llamó, pero se acostumbraron a hacer cultos. Se acostumbraron, ¿verdad? Que venga la gloria de Dios y que venga la gloria de Dios. Y los demás están muriendo. Yo no entiendo qué Dios está dirigiendo a este rebaño. El Dios que yo conozco, hermanos, sabe educar a sus hijos. Una de las cosas es Dios te llama. 2, Dios te capacita. Te va a capacitar porque te va a enviar. Porque realmente usted y yo no le podemos hacer guerra al diablo, porque el diablo, ¿verdad?, tiene también poder. Pero conocemos a un todopoderoso que Él va delante de nosotros como el varón de guerra vestido, hermanos, con sus ángeles. Pero Él está viendo la disposición que me va a enviar. Y donde me va a enviar, no crean que allá me van a decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, ven, pasa adelante. No, hay guerras espirituales. Pero si yo no me educo y no me formo en la palabra de Dios, entonces ¿cómo voy a ver mi crecimiento espiritual? Y cuando Dios te envía, hermanos, al final de las cosas, Dios también te va a sustentar. Porque la palabra de Dios dice de que no ha visto justo desamparado, ¿verdad? Ni que su simiente mendigue pan. Usted no tiene necesidad de estar tocando puertas porque, mire, soy un servidor de Cristo, soy un misionero, quiero comida. Elías no fue a tocarle a la viuda, hermanos. Elías no le fue a tocar a la viuda. Dios sabe trabajar, hermanos. Pero Dios no improvisa. Dios sabe lo que hace. Y cuando Dios te envía, hermanos, Dios te va a sustentar. Y aparte de que te va a sustentar en lo espiritual y en lo literal para tu vientre, Dios te va a respaldar. Porque Dios no es un Dios que te va a mandar a un lugar donde te lleve para que te maten. Dios te va a mandar a un lugar para que realmente salves a aquel que no conoce de Él. Entonces espero que usted entienda de que, y los que me están escuchando, estar en la iglesia o estar en la congregación, no solamente estar sentado. Porque yo no me puedo conformar que mi familia ya está en los pies de Cristo y que toquen y que alaben y ahora ¿qué hacemos? Nos vamos. Es una costumbre. Y Dios no quiere gente religiosa. Dios quiere gente que sea obediente, que vaya a ver a aquellos que realmente dicen su palabra. Mucha es la mies y pocos son los obreros. Amén. Pero cuando mucha es la mies, tiene que haber un rendimiento hacia Cristo para que Él nos forme y nos haga crecer espiritualmente. Gloria a Dios. Yo tuve una visión y le hablaba a mi esposa, y no cualquier visión. Tenemos que entender de que aún el diablo, cuando Jesús fue tentado y llevado al desierto, el maligno, que su nombre es Satanás, que el Señor lo reprenda, le enseñó y le dijo: si tú eres el Hijo del Hombre, convierta estas piedras en pan. Y Jesús le respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Y viene la otra tentación y va y le muestra y le dice: mira,
lánzate, porque aún Jehová mandará a sus ángeles para que te salva. Mire, y le estaba leyendo Salmo 91. Salmo 91 le estaba leyendo. Y le dijo Jesús, no tentarás a tu Dios. Y por último, le mostró todo lo que le iba a dar, los gobiernos y todo eso. Y le dijo, pero si tú me adorares a mí, le dijo Satanás. Y el Señor le dijo, no tientes a tu Dios. Satanás, vete. Satanás te puede mostrar una visión pensando de que es de Dios porque quiere imitar. ¿A qué viene esto, hermanos? Cuando uno es formado en Dios, Dios aún te da visiones. Y Dios te da aún ese discernimiento para ver si es de Dios o es tuyo o el maligno quiere imitar las cosas de Dios. Y le decía yo a mi esposa que yo me miraba con un costal lleno de muchas cosas para darle de comer a las aves. Y me miré como en un desierto y le empecé a tirar así a todas las aves y empezaban a comer. Y las aves se iban y traían a sus polluelos. Y después venía y yo me iba a otro lugar a tirar más de eso. Y después el Señor me sacó a mi espíritu y me empezó a mostrar cosas. Porque a veces todos quieren servir a Dios, pero a su manera. En el camino de Dios no se sirve a su manera, varón. En el camino de Dios no se sirve a su manera, hermana. En el camino de Dios se sirve a la voluntad de Dios. Esto es un servir voluntario. Esto no es de aplausos, esto no es de que te pongan cámaras, de que te digan, así como le dijeron a Jesús, Hosana al rey, y el burrito bien contento pensando que a él lo estaban halagando. Al que le estaban dando reverencia era al que llevaba el burro en sus lomos, y a es al Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Y entendí de que realmente todo lo que tiraba es la palabra de Dios. Y las palabras comían y llevaban a otros, porque esa es la misión. Porque si recibiste de gracia, da de gracia. Entendí muy bien la visión, la entendí muy bien. Amén. Pero estar aquí sentado esperando 10, 15 años, ¿de quién es el atraso? Amén. Es mío. El atraso va a ser mío. Entonces entendí lo que Dios quiere sobre su nación. Entendí lo que Cristo quiere hablar a todos aquellos que me escuchan. Porque es muy fácil decir, yo tengo un llamado, pero ¿te has movido? Es que estoy esperando el tiempo de Dios. Como dijeran mis amigos, ¿verdad? Aquí de USA. ¿What? ¿Cómo está eso? ¿Estás esperando el tiempo de Dios? Estamos en el tiempo perfecto. Amén. Estamos en el tiempo donde tenemos que dar las buenas nuevas. Amén. Porque Dios es un Dios que te está preparando y capacitando. Pero entonces entendí, hermanos, de que esas semillas que tiraban es la preciosa palabra de Dios. Y aquí no estoy tirando realmente la palabra, porque la palabra de Dios no golpea la aventura, ni corre al aire. Dios es un Dios de orden. Dios nos está hablando con su palabra, de que nos levantemos de todo atraso, nos levantemos de toda influencia, de todo peso que ha venido sobre nuestra vida, y empecemos a ser ejemplares en el reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender aquí, hermanos, que en Éxodo 2:40 dice, en el tiempo que los hijos de Israel habitaron Egipto fue 430 años. Y vamos a leer Éxodo, ahora sí, 2:23. Ahí mismo en este libro de Éxodo, que significa salida o partida, el libro de Éxodo, dice, Éxodo 2:23 hasta el 25 lo vamos a leer. Amén. Síganme con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Éxodo Amén. 2:23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían. Y los hijos de Israel gemían a causa de su servidumbre. Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Hermanos, la Biblia dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Aún cosas ocultas que tu ojo no ha visto, te mostraré. Hermanos,
cuando muere este rey, el pueblo de Israel empezó de una manera a gemir en servidumbre. O sea, eran esclavos. Y los esclavos, hermanos, en ese tiempo eran muy maltratados. Los trataban, hermanos, de lo peor. Entonces realmente clamaron. Ahí es donde entra el clamor. Hermanos, créanme que Dios no se basa a lágrimas. Se lo digo por experiencia vivida. No se lo digo porque realmente quiero hacerlo sentir mal, y también a usted que me escucha. Dios no se inclina a un lloro. Lo que Dios puede ver en usted y en mí de lo más interior es que su corazón esté rendido ante Él. Y su corazón esté quebrantado en humildad. O sea que yo puedo llorar mucho aquí, pero Dios lo que ve que nada más estoy siendo emocional. Es lo que ve Dios en mí. Pero cuando Dios ve que yo realmente estoy quebrantado delante de Él y mi corazón está contrito y humillado y que me cuesta, Dios no se va a fijar en mis lágrimas, se va a fijar en mi corazón. Y hermanos, y es una de las cosas de que Dios vio aquí. Dios vio que realmente esta gente clamaba y subió su clamor a ellos por motivo de su servidumbre. O sea, en pocas palabras, esta gente tuvo 400 años y después 30 años más. Pero después de 30 años más empezaron a clamar. Entonces, hermanos, si se le dio la promesa de 400 años a esta gente y están 30 años más esclavos, que son 430 años, pero Dios vio que al morir el rey empezaron a gemir, a gemir, a gemir y empezaron a clamar. Entonces Dios vio que ellos eran culpables de su atraso, de su salida. Pero aún Dios, en su soberanía y en su misericordia, extendió su mano sobre de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque clamaron. 30 años tarde, aunque la promesa era 400 años, clamaron. Y Dios dice de que Él ve el clamor del humilde, mas al altivo lo ve de lejos. Porque vemos mucha gente clamando en las congregaciones, pero mi corazón está muy lejos de Dios. Y por eso es que yo no crezco. Pero el líder se conforma con que diezme, con que ofrenda, y no le importa su vida. Pero esta alma va a ser realmente reclamada en sus manos. Cada alma que está en este lugar va a ser reclamada en mis manos. Porque el Señor me ha delegado y le va a delegar una responsabilidad sobre los lomos, aquellos que Dios va a levantar con brazo fuerte, con un liderazgo. Pero cada alma que está en este lugar y cada alma que se vaya añadiendo, Dios me la va a reclamar a mí en mis manos. Amén. Porque este es asunto de hacer las cosas bien. Porque si yo hago las cosas bien, Dios honra al que lo honra. Pero yo no voy a estar solo viendo de que hay muchos líderes hoy en día y que Dios tenga misericordia de ellos, que se conforman porque la gente son dadivosos. Se conforman porque la gente da sus diezmos, sus primicias, y que les importa cómo viven su vida espiritual y no hay un crecimiento. Pero Dios va a traer a cuentas todo eso y va a abrir el libro de la vida. Porque Dios te está hablando en estos momentos de que viendo la situación como está y solo queremos enriquecernos. Pero es un tiempo de gemir, hermanos. Hay un tiempo de empezar a clamar a Dios. Amén. Hay un tiempo de empezar a gemir y decir, Señor, aquí estoy. Aunque me soltaste una profecía hace muchos años, pero aquí estoy, Señor. Y perdóname porque me he atrasado mucho tiempo, pero ahora estoy aquí y me quiero levantar, no con mis fuerzas, con tus fuerzas, Señor. Dirígeme, gobierne mi vida, que sea el Espíritu Santo tuyo dirigiendo mi vida, hermanos. Amén. Con esa actitud deberíamos de estar hoy en día en las congregaciones. Con esa actitud deberíamos de estar diciendo, Señor, heme aquí, aquí estoy. ¿Y por qué? Porque es mejor humillarnos ante Dios. En el libro de Segunda de Crónicas nos está diciendo de que realmente segundo libro de Crónicas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre, Gloria. pues es el que se merece la gloria, hermanos. Amén. Amén. En el segundo libro de Crónicas 7, 14 hasta el 16 dice: si se humillare mi pueblo, no sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren
y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, oiga, oiré. Lo mismo que estaba oyendo allá. Al ver que murió el rey, y empezaron a gemir y a clamar, porque estaban esclavos. Pero Dios oyó su clamor. Oyó su clamor, y aquí dice en Segunda de Crónicas 7:14, me quedé donde digo, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Amén. Eso es profecía. Amén. Yo no necesito ser profeta para poder decirle yo soy profeta. Yo solo soy un siervo inútil delante de la presencia de Dios. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estará ahí para siempre. Amén. Hermanos, puede ser de que Dios siempre ha estado a disposición en mi vida para gobernar mi vida, para moldearme, para formarme como un líder nato. Pero tal vez yo pueda estar un poco retirado de su orden, porque Dios es muy específico para dar órdenes. Yo como padre, aquí en la tierra natural, yo soy muy específico para darle órdenes a mis hijos. Yo hablo una vez, la segunda ya no hablo. Yo ya no hablo segunda vez. Yo solo una vez hablo y lo tienen que hacer. La segunda vez yo ya no hablo. Entonces Dios es muy específico para dar órdenes. Dios siempre ha tenido paciencia con nosotros. Nos habla de muchas maneras para realmente hacer algo. Y aquí usted y yo vamos a aprender algo, porque realmente Dios quiso sacar a ese pueblo con brazo fuerte. Y aquí nos está diciendo de que Él va a estar en la oración y Él va a estar en este lugar. Hermanos, orar. Orar no solamente es gritar. Porque a veces nosotros nos ponemos a orar. Y nos podemos de una manera, ¿verdad? Y como dijeron los discípulos del Señor Jesucristo, Padre, enséñanos a orar. Y el Señor, como el mejor maestro que hemos tenido hasta este tiempo venidero, Él le dice, ok, yo les voy a enseñar a orar. ¿Y cuál es la oración que realmente tocamos? ¿O cuál es la oración que se lee en el libro de Mateo? Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí vamos bien, ¿verdad? Hágase tu voluntad. Estamos dando nosotros opción a que Él haga la voluntad. A veces leemos la Biblia como que es un libro de abón, como que es un libro de lociones. La Biblia es un libro sagrado, hermanos. La Escritura es una palabra de vivencia. Es una palabra que Él realmente nos va a saturar. Y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase, dice, tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, perdónanos nuestras ofensas, así como nuestros deudores. Pero también el Señor nos enseña que perdones a aquellos que te han hecho ofensas, si no, Él no te va a perdonar a ti. Entonces, nosotros queremos vivir una vida, hermanos, y a veces no crecemos por lo mismo. ¿Saben por qué mucha gente hoy en día en las congregaciones no crece? Porque no perdonan algo que le hicieron. No perdonan una injusticia. No perdonan, ¿verdad? Como dice la Biblia, que aún no se ha quebrantado uno de los 10 mandamientos. Sigue vigente uno de los mandamientos donde dice, no levantarás falso testimonio en contra de tu hermano. Amén. No levantarás falso testimonio en contra de tu hermano. Y ese mandamiento aún está vigente. Está vivo delante de los ojos de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a la gente que ha levantado falsos testimonios en contra de nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar injusticias? Como dijo José, Dios lo obró para bien. ¿Por qué? Porque todos los que amamos a Dios,
todo ayuda para bien, conforme el propósito que Dios nos ha llamado. Ahí es donde el hombre y la mujer empieza a crecer y madurar, porque el crecimiento lo está dando Cristo. Amén. Pero cuando uno solamente es sentimental o es emocional, que solo vive de sentimientos y no quiere crecer en la presencia de Dios, no quiere crecer sobre la Sagrada Escritura, todo el tiempo se vive quejando. Todo el tiempo se vive quejando. Que me hicieron esto, que me hicieron allá, que me hicieron acá. Si tan siquiera pudieran leer la Biblia, ¿qué le hicieron a Jesús por causa de nosotros, hermanos? Amén. Aleluya. Si tan siquiera leyeran la palabra de Dios, al saber que Él fue bofeteado, lo escupieron, lo llevaron a un madero y no abrió su boca, porque el propósito de Él es ir a esa cruz. Gloria a Dios. Y el propósito de Dios hoy en día en toda la atmósfera terráquea es que su pueblo crezca en crecimiento espiritual. Aleluya. Ese es el punto que Dios está hablando esta mañana. Aleluya. Tenemos que entender, hermanos, de que somos elegidos con un propósito. Y aquí en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, ahí mismo, 15, viene una palabra de profecía sobre el rey Asa a través del profeta Azarías. En el segundo libro de Crónicas 15, del 1 al 4, ¿lo tienen? Amén. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Dios. Yo sé de que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Aleluya. Dice la palabra, honrando la escritura, dice, segundo libro de Crónicas 15, del versículo 1 al 4, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, era un profeta, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa, o de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Amén. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y les buscaron, Él fue hallado de ellos. Amén. Hermanos, venir a un lugar como este, o estar en un lugar joven donde usted se congrega, donde usted va y escuchar la poderosa palabra de Dios, es que usted tiene que buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado. Aleluya. La gente hoy en día, hermanos, aquella gente que no agradece lo que Dios ha hecho en su vida, solo va a las iglesias a ver cómo va a vestir a la gente, a juzgar a la gente. Están en medio de la alabanza, están masticando chicle, están con el teléfono, una pasadera para el baño, otra pasadera para ir a hacer fondos para la comida. No respetan la palabra de Dios, hermanos. Estar en el camino de Dios, hermanos, es respetar su sagrada escritura. Amén. ¿Por qué? Porque realmente la angustia, así como realmente el rey Asa fue un rey que Dios le dio muchas victorias, aunque el reinado de Asa era muy poco en minoría de hombres, pero Dios le daba unas victorias como se le daba a David, porque al rey Asa, hermanos, se le aparecían tropas donde habían hombres, hermanos, como que creaban como gladiadores, pero Dios siempre le daba victoria al rey Asa, aun cuando se murió, porque se murió de una enfermedad de los pies. De una enfermedad en los pies se murió el rey Asa. Escudriñe la palabra, usted puede verlo más adelante, está en el 16 y en el 17. Pero realmente estos hombres empezaron de una manera en su tribulación y se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y buscaron, y él fue hallado de él. Amén. Hermanos, la Biblia dice en San Mateo 7:7, el que busca, encuentra. Amén. El que toca, él abre. Entonces tenemos que entender de que a Dios no se le busca por nuestro beneficio. A Dios se le busca para preguntar y saber cuál fue el propósito que Él me sacó de las tinieblas para ponerme en su luz admirable. Aleluya. Amén. Y por eso muchos no crecemos. Tenemos, disculpen, a veces tenemos un tortuguismo espiritual. Yo no he visto ni una persona que le pida a su pie derecho caminar. Cuando yo camino, camino parejo.
Yo no veo que mi pie derecho le dice, ¿me das permiso pie izquierdo para mover el derecho? Sí, izquierdo. Mueve el derecho y yo muevo el izquierdo. Yo no miro eso. Yo camino por la gracia de Dios y su misericordia, camino bien. Yo no veo que mis pies le piden permiso al otro. A veces nosotros estamos en la congregación, hermano, y esperamos de que Dios nos unja, que Dios nos ministre y que Dios nos envíe cuando ya tiene la bendición del Altísimo, hermano. Amén. Dios capacita a sus hijos. Amén. Y créame, hermanos, de que Dios quiere capacitar gente en este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Dios quiere enseñarle que en estar en el camino de Dios es sufrido. Aleluya. Créame, hermano, de que mi trabajo como hombre aquí en la tierra, los vivientes, es que Dios capacite gente y le dé el crecimiento al Señor. Aleluya. Yo no quiero formar parásitos espirituales que al final estén llorando porque algo les pasó allá afuera, hermanos. Yo sé de que tampoco las almas son mías, pero mi misión es la misma misión y visión de Dios, de que usted se prepare y Cristo le dé el crecimiento y que se vea dar las buenas nuevas allá afuera, hermanos. Aleluya. Yo no quiero tener gente aquí, hermano, que todos nos estemos llenando de la presencia de Dios y lo de allá afuera, ¿qué? Aleluya. Amén. Así hoy en día está el pueblo. Y agarra la Biblia y dice, ay, es un día mejor estar en tus años que 1000 fuera de ellos. Egoísta, pero no sales. Porque no te has preocupado por tu vida espiritual de crecer, que Cristo te dé la madurez espiritual. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo tengo que hablarle como niños, porque solo están acostumbrados a comer leche o a tomar leche. La gente hoy en día se ofende, hermanos, cuando alguien lo quiere corregir con la palabra de Dios. Amén. La gente se quiere ir de las congregaciones. Ah, que yo voy a irme, me voy a llevar la silla. Mira, arranca la silla, llévate la televisión, llévate las láminas, vete si tú quieres, porque realmente yo te estoy sacando. Pero las cosas tienen que ser así, hermano. La gente quiere traer ideología del mundo para la congregación, pero realmente la iglesia tiene que ir al mundo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Que Dios está formando a sus hijos. Y si Dios los quiere formar con un propósito de traer a aquel que no conoce de Él. Porque todo tiene una función en el reino de Dios. Y para ir finalizando, en Primera de Reyes 18:30, mire cómo Dios viene hablando. Aleluya. Génesis, 400 años. Éxodo, 238 años. Y vuelve en Éxodo. Escuchó el gemir de ellos y tuvo que bajar el Señor a sacarlos con brazo fuerte. Crónicas, si no se humilla mi pueblo ante mí, yo no sanaré su tierra. Y segunda de Crónicas, como el profeta Azarías, el Señor le estaba dando profecía al rey Asa y ellos se inclinaron. Y para ir finalizando, Primera de Reyes. Primera de Reyes 18:30. Dice la escritura: dice la escritura en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Amén. Ok, hermanos. Hermanos, vean esto, lo que está aconteciendo ahorita. La gente, hermanos, anda gritando de que, ay, Dios mío, cómo quiero que abran las iglesias. Allá un muchacho me dijo, oye, ¿está cerrada la iglesia? Le dije, no. No está cerrada la iglesia, le dije. Ay, ¿cómo no? Me dice, yo pasé por ahí, estaba cerrada la iglesia. No, le dije. Tal vez está cerrado el edificio. El edificio está cerrado. Está cerrado el edificio. Porque estamos respetando por un tiempo, ¿verdad? Hasta que algo se pueda definir por la voluntad de Dios y respetar la ley terrenal. Pero el edificio está cerrado. Pero la iglesia no está cerrada, amigo. Porque la iglesia soy yo. Aleluya. Yo soy la iglesia de Cristo. Amén. Transformado para transformar a otros. Aleluya. Yo soy la iglesia de Cristo. Transformado para transformar a otros. El edificio está cerrado. Te estoy corrigiendo. La iglesia no está cerrada. Pero aquí está hablando Elías. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí.
y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová estando arruinado. ¿Qué quiere Dios hablar en esta tarde? ¿De quién es el atraso o madurez espiritual? Hermanos, la gente hoy en día se han vuelto religiosos. ¿Por qué? Porque en medio de esta pandemia ya no hayan las horas para que abran la congregación para ir a perseverar. Si supieran que Dios nos está hablando de que levantemos altares en nuestra casa como familia, hermanos, Gloria a Dios. mientras este tiempo está pasando. Aleluya. Pero solo nos hemos acostumbrado. No le estoy diciendo que no persevere. No le estoy diciendo que no se congregue. Porque me estaría contradiciendo lo que la voluntad de Dios está diciendo. Porque aquí dice que Elías llegó y empezó a arreglar el altar. ¿Y cuál es el altar? Abraham le levantaba un altar a Dios cada vez que se movía, hermanos. Le levantaba un altar de holocausto con su familia. Y así dice Dios esta mañana, que levantes un altar en tu hogar, hermano, donde agarres a tu esposa, a tus hijos y empregamos a gemir, a gemir, a gemir. Donde diga Dios, danos, Señor, esa palabra para poder madurar en tu presencia. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios está hablando esta mañana también aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Todos están esperando a ver a qué horas abren las congregaciones. Y en su casa no pueden levantar un altar familiar. Aleluya. En su casa no pueden agarrar la guitarra y empezar, aunque sea, a alabar a Dios. Aleluya. En su casa no pueden agarrar la Sagrada Escritura y decir, Señor, 5 minutos, ministranos. Gloria a Dios. Por eso no maduramos, hermanos. Aleluya. Por eso no podemos madurar. Porque todo el tiempo nos hacemos religiosos. Por eso le dice a ese joven, escúchame, la iglesia no está cerrada, el edificio sí. Aleluya. Pero el hecho de que estamos respetando la ley terrenal nos ha dicho que realmente usemos mascarilla, que usemos tantas cosas. Entonces yo no puedo predicarle a ustedes de obediencia y estoy quebrantando la ley terrenal, hermanos. Ellos lo que se están fijando es en la salud, porque ellos no nos han puesto, hermanos, una cadena en la boca para que no prediquemos las buenas nuevas a los abatidos de corazón. Ellos dicen, sigan predicando, pero lo único que queremos es cuidarlos por su salud. Gloria a Dios. Aleluya. Es lo único que ellos quieren, cuidarnos. Pero la gente inmadura dice, ay, ¿por qué no vamos a poner mascarilla? ¿A quién vamos a obedecer? Se quieren ser espirituales cuando realmente son inmaduros. Aleluya. Tenemos que obedecer a la ley terrenal. Porque no puedo predicar de obediencia y no estoy obedeciendo a la ley terrenal. Esto estudienlo en su casa, Romanos 13. Todo tiene su función en el reino de Dios, hermanos. Pero cuando la gente es inmadura, solo ponen pleitos y contiendas, todo. Escucha el consejo de la palabra de Dios, varón, mujer de Dios. Tú que me escuchas, jovencito, jovencita. Tú que me escuchas, varón de Dios. Si tú tienes el privilegio de poder congregarte, porque hay naciones donde hay privilegio de poder congregarte, congrégate. Amén. Haz tiempo, congrégate. Porque van a venir días bien difíciles. Amén. Gloria a Bien Dios. difíciles. Y si en este lugar donde tú estás, en esa nación, no te puedes congregar porque estás respetando la ley terrenal, pero no te da el acceso de que no puedas hablar de Dios en tu casa, con tu familia. Levanta un altar ahí en tu casa con tu familia. A veces somos bien malagradecidos. Hablamos de nuestros pobres hermanos que a veces decimos que los católicos con los católicos. Dejen de estar juzgando a la gente, hermano. Nosotros estamos peores que ellos. Amén. Gloria a Dios. Peores estamos. Juzgando a la gente. Ay, que ellos no tienen la verdad. Y usted y yo que tenemos la verdad no hacemos la voluntad de Dios, hermano. Pero Dios tenga misericordia, hermanos, de cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Yo le decía a mi esposa hoy en día que hay gente que está viendo estos videos y un muchacho, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, me dijo, oye, yo quiero que tú me expliques algo. Es un varón, es un hermano, es un alma de Cristo, es un católico carismático. Dios te bendiga, varón, donde quiera que estés. Me dice, yo vi un video tuyo, pero yo no sé, me dijo, cuando tú hablabas, yo sentía algo diferente en mi ser. Y yo empecé a quererme excusar, pero cuando yo sentí que esa palabra que tú hablabas era de Dios, me arropaba mi vida.
Y yo empecé a llorar y decía, yo no entiendo, yo quiero que tú me expliques eso. Amén. Gloria a Un Dios. católico carismático. Amén. Explícame eso. Que tiene dos caminos él ahorita. No haya para dónde agarrar y haya para acá. Gente que no está sentada en una silla como usted y yo y otros que están en las congregaciones. Amén. Pero está sintiendo algo en su vida. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Está sintiendo algo en su vida. Gloria al Señor. Entonces por algo Dios sabe por qué se está grabando esto. Amén. Amén. Quiero que me expliques eso. ¿Qué es lo que yo estaba sintiendo? Te dije, el Alfa quiere realmente que lo conozcas. Bendito. El eterno príncipe de paz quiere que tú lo conozcas y tengas un encuentro personal con Amén. él. Gloria a Dios. Un hermano católico carismático. Amén. Cualquier otro hermano que estuviera hablando la palabra de Dios le dijera a ellos, hijos del diablo, les dijera, muy santo se debe de creer la persona que está dando la palabra de Dios. Somos pecadores. Amén. Somos pecadores. Pero yo no le llegué con esa actitud de decirle, oye, tú estás mal. No, Dios lo vas a conocer. Explícame eso. Amén. Gloria a ¿Qué Dios. fue lo que yo sentí? Explícame, porque yo no lo había sentido. Entonces le dije, Señor, por algo se está haciendo esto. Aleluya. Amén. Si los que están en una congregación y los que estamos aquí no queremos realmente entender lo que Dios está hablando, Dios va a trabajar con gente de allá afuera, hermanos. Amén. Y eso es una vergüenza para su servidor, para los que me escuchan, que están en una congregación, que nos conformamos pero no crecemos espiritualmente. Amén. Bendigo tu vida, varón, donde quiera que estés. Amén. Entendamos de que realmente hay que levantar un altar. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, en el libro de Efesios 2:20, y se va a ponerlo sobre sus pies, por favor. Y busque de una vez el libro de 2:20, así parado, con su Biblia en su mano. Ponga sobre sus pies, por favor, para honrar la palabra. En el libro de Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Voy a leer el 21 al 22 y con eso termino. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Voy a volver a leerlo y con esto nos vamos a ir despidiendo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Hermanos, una casa para poderse hacer no se hace nada más a la aventura. Hay que tirarle un fundamento abajo. Allá en Guatemala decimos, hay que ponerle una maqueta de buen cemento con piedrín, con arena y con cemento gris. Un buen fundamento para cuando hayan temblores, para cuando haya huracanes, cualquier cosa que pase, ¿verdad? Conforme lo que está pasando hoy en día, no se caiga esa casa. Que tenga un buen fundamento. Le estoy hablando de una manera natural, carnalmente, para poder Dios enfatizarnos en nuestro espíritu. Esa es la forma. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios, el joven de Dios que viene a los pies de Cristo, quieren hacer su casa sobre la arena. Así quieren venir. Amén. Queremos venir y queremos formar nuestra casa en la arena. Pero dice que el hombre sabio forma su casa sobre la roca. O sea, en pocas palabras, forma su salvación. Así de fácil. Su salvación en la roca que es Cristo. Porque Él es la roca, Jesucristo. Entonces yo voy a formarme en la roca que es Cristo para mi salvación. Porque aquí no es que tanto yo hable de Dios o que tanto yo aprenda de Dios. No, que lo que importa es de que yo obedezca lo que Dios dice.
¿Por qué? Porque a veces muchos nos alegramos donde decimos, ay maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, como aquellos discípulos llegaron y dijeron, maestro, en tu nombre aún